Porque si echamos la vista atrás, Jerez, Sanlúcar, Rota, Trebujena, Chipiona, Andalucía, fueron siempre tierras de manos tendidas, acogedoras, mansamente abiertas a lo diferente, a la integración, a la concordia. Aquí, en esta tierra, bajo este sol, discurrieron tiempos espléndidos, cercanos a la Arcadia feliz, florecidos bajo el reinado de las letras, de las ciencias, de las artes, de lo cordial y puramente humano, de arriba a abajo, desde el astrónomo que observaba las estrellas, al sencillo labrador de navazos y pejugales, desde la alta sapiencia de Maimónides hasta el humilde artesano del cuero, de la teja o de la madera. Tres culturas, tres maneras de ver y entender la existencia, esta vida y la otra, convivieron hermanadas en el mutuo respeto, en el quehacer común. Fue entonces cuando Al-Ándalus ostentó la capitalidad cultural del mundo conocido. Después vino el desencuentro, también es verdad, pero preciso será orillar lo negativo para centrarnos exclusivamente en cuanto tuvo de positivo, en estos impagables frutos derivados del ecumenismo andaluz, en aquellas universidades que apuntaban precisamente a eso, a la universalidad del hombre, a la unidad de destino de la especie humana, sistemáticamente tentada por el egoísmo, la intolerancia y el rechazo. Ya lo sabemos, nos lo han dicho cientos de veces, el distintivo de la sabiduría es la tolerancia y el acuerdo. Y así sabemos también que cuanto más pequeña es la esfera de acción de un individuo, su campo de juego, más intolerante y rígido se muestra. Vamos, que por llegar a conclusión llana y directa, el asunto será en aceptar a los demás tal cual son, no como quisiéramos que fuesen, porque probablemente ni siquiera nosotros somos como nos gustaría ser. Sí, seamos tolerantes, negociadores con el prójimo, con nuestros paisanos, porque de la asunción de nuestras propias flaquezas, incluidas las políticas, llegaremos a ejercer la verdadera democracia en esa pura comprensión de la razón de las cosas universales, en esta, nuestra Andalucía. Y como dijo el poeta, tu verdad, no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Buenas noches, amigos de Sol Televisión. Estamos hoy otra vez más en Puerta de América, desde la Fundación Puerta de América, y hoy con un invitado que me van a permitir que ya os presente a ustedes y que se llama don José María Sánchez Muñoz. José María, buenas tardes y bienvenidos a Sol Televisión. Gracias por la oportunidad. Si me permites, te podemos llamar Pepe a partir de ahora, o José. Como os queráis. José es un artesano y un divulgador de las artes, de la artesanía y de plasmar a nuestra reconstrucción de nuestra arquitectura local lo que nosotros les venimos hablando o les hablaremos en el futuro de los libros. José, ¿cómo se plantea esa restauración desde tu punto de vista de artesano? Bueno, pues lo que estamos procurando es que lo que es la Sanlúcar oculta y como muchos edificios que hay en Jerez, pues la gente vaya aprendiendo a mirar y a valorarlo, porque si bien vamos prosperando, vamos yendo para el futuro, pero tendremos que tener una base que es nuestra historia y nuestra cultura y nuestros oficios, que muchos están perdiendo. José, ¿tú crees que nuestra cultura y nuestros oficios van a poder reconvertir los centros históricos de nuestras ciudades y un poco sobreponerse a ese boom que todo, digamos que lo derribó en un tiempo no muy lejano para nosotros, en nuestros pueblos de esta comarca gaditana? Claro, sí, de eso Europa entera se ha estado restaurando desde la Segunda Guerra Mundial, que quedó destrozada. Los cascos históricos se han estado restaurando constantemente y hasta hace poco tiempo pues se estaba poniendo en valor. Lo que pasa es que ahora con este tema de la crisis, pues lo primero que cae es la cultura, lo primero que caen son los oficios y lo primero que caen son los artesanos, y sin embargo tenemos las ciudades que se nos están destruyendo. Cuando hemos hablado antes, llegando a este estudio de Sol Televisión, y hemos recorrido calles de Jerez y veíamos en la fachada los esgrafiados. Exactamente. ¿Y eso en realidad qué es? Pues eso es un mortero de K, que se hace un revestimiento de 4 o 5 milímetros, donde una vez que está mordiente se le reviste de otro mortero con un color diferente, y después cuando está mordiente pues se rasca y lo que se hace es sacar el negativo, sacar el fondo. Y nosotros, el paseante, el observador, el ciudadano,
¿qué ve desde la acera, desde la calle? ¿Qué ve en ese contenido de dibujo de las fachadas? Bueno, pues prácticamente en la distancia por lo que ves es un motivo ornamental, como si fuera una estampación, pero que ese trabajo es a base de rascar. Se da una superficie, tú puedes poner una superficie roja y después uno blanco o viceversa. Y entonces lo que hace es rasparlo, como si abujardáramos un mármol, o como si estuviéramos haciendo un estofado en un manto de una imagen, ya que eso es lo que se pretende con ese trabajo. ¿Y el origen de esa técnica o de esa ornamentación es darle más valor a la casa, darle más valor a la fachada o simplemente estético, José? Bueno, estético y de calidad, ¿no? Hay morteros de cada de eso, que ahí está Pompeya, ahí está Herculano, que tiene miles de años y ahí están, ¿no? Estos son motivos que ya desde los sumerios y desde los asirios, ya ellos en sus vasijas, en sus cántaros, venían todo este tipo de geométricos, que son como si fueran unos roleos, como si fueran unas volutas, como si fueran unas palmetitas, y esos motivos pues se han empleado siempre en la decoración. Entonces, cuando nosotros en esta zona, en esta comarca, hablamos de nuestros pueblos blancos, en realidad muchas partes de las ciudades y de los cascos antiguos no eran blancos. Claro, es que hay que distinguir lo que son los pueblos de la sierra y lo que son los pueblos más costeros, ya que la influencia que tenían estas ciudades de genoveses, de Flandes, de bretones, de irlandeses, de toda esta gente, pues traían sus modas, traían sus estilos, traían sus gustos, y después ellos mismos pues lo iban introduciendo aquí en esta zona, ¿no? Que eran como ellos vivían entonces. Y entonces nosotros podríamos decir que, en concreto en tu caso, la gente que recurre a ti o a tu grupo de colaboradores para restaurar o recomponer esas grafías en las fachadas, en realidad estás promoviendo también un desarrollo de los oficios, ¿no? Claro. De esas antiguas artesanías o maneras de hacer las cosas. Las técnicas. Que luego si te parece bien, vamos a tratar el asunto de qué hay detrás de un ladrillo, qué hay detrás de la cal, qué hay detrás del estuco. Tú propones que esos oficios para la reconstrucción o para la rehabilitación pueden dar lugar todavía a una economía para el futuro, José. Claro, de eso se estaba hablando mucho hace unos cuantos años, que una de las soluciones al tema de la caída de la construcción era la rehabilitación de viviendas. De eso en Cádiz se han rehabilitado muchas viviendas, ¿no? En Sevilla y muchos pueblos, pero no es suficiente, ya que vemos que los cascos históricos se nos caen. Es verdad, lo mismo no hay tanto dinero como para afrontar esa obra que es interminable, pero habrá que empezar. Lo que no se puede caer toda la vez ni se puede reconstruir toda la vez. Y además, ¿dónde están los artesanos? ¿Dónde están los aprendices? Pero para eso habría que hacer escuelas. Claro, para eso lo primero que hay que hacer es un proyecto, un estudio cromático, además, estamos hartos de decirlo, porque desde urbanismo de cualquier ciudad no se hace un plan, no se van los arquitectos, los historiadores, los arqueólogos, los profesionales, y van recorriendo las ciudades y van documentando y van diciendo, pues esta casa tiene este motivo, este y este. En Sanlúcar tenemos 90 casas localizadas. Claro, pero de lo que estás hablando es que habría que sentar en una mesa a administración, a políticos, a arquitectos, a diseñadores, a arqueólogos, a historiadores y a artesanos. O sea, tú pretendes sentarlos a todos en una mesa y ponerlos de acuerdo para sacar un proyecto de rehabilitación de las ciudades. ¿Tú confías en esa agrupación de tantas personas tan diversas? Bueno, yo llevo toda la vida proponiéndolo. Es muy difícil porque siempre hay quien falta y que dice que no se puede, pero vamos, eso sería ideal para este tipo de proyectos. Y es más, yo lo vengo diciendo que habría que hacer un proyecto serio y llevarlo a Bruselas, ya que Bruselas, pues fíjate, con las escuelas taller del año 89, la cantidad de dinero que mandó para acá, para toda esta parte y para España entera, ¿no? ¿Y esos oficios tendrían salida, José? Hombre, por ¿Tendrían supuesto. Demanda de trabajo? Claro, es que fíjate la cantidad de casas antiguas que hay que seguir restaurando y reconstruyendo, ¿no? Y aparte de eso, aquí a Sanlúcar ha venido gente de Rose, ha venido gente de Córdoba, ha venido gente de Málaga, cuando estábamos allí en Tartanero restaurando todos esos desgraciados, y había gente que hoy pueden reconstruir o construir una casa nueva a ese estilo, ya que están los neos, ¿no? En el siglo, bueno, en el anterior, 1850, se crean los neogóticos, neomudéjar, neobarroco, y entonces hoy hay gente que aunque está este modernismo de que todos son líneas rectas y cuadradas, pues hay gente que le gusta todavía esos estilos y no encuentra profesionales. Pero, por ejemplo, cuando te das un paseo
sencillo por Jerez ves muchos, o no pocos, palacios o casas muy señoriales con mucho abolengo que están cerradas. Claro. Probablemente porque no se ha sido capaz de darle una utilidad económica, y lo bello, lo antiguo y lo que significa patrimonio hay que darle también un sentido práctico, un uso. Claro. Para eso tendríamos algunas fórmulas, José, para que esas casas señoriales, las que hemos visto en Jerez, las que hay en Sanlúcar, las que hay en Rota, para darle ese paso hacia el futuro y que no tengan que permanecer cerradas, ¿no? Claro, ahí es donde está la cuestión, de que esas casas son muy grandes. Hombre, sería una pena destrozarlas por dentro, como se ha hecho en muchas ocasiones, que se han hecho pisitos de plató, y porque también manteniendo solo la fachada, ¿no? Claro, y entonces eso es una lástima que se haga, ¿no? Se puedan hacer partidos, ¿no? De que puedan entrar. Mira, allí en San Lucas, donde estaba el cuartel del Barrio Alto, que era el convento de los jesuitas, pues allí se han hecho casas de vecinos, pero el edificio sigue estando, ¿eh? Entonces todo eso habría que estudiarlo según las características del edificio. Cuando nos propones una serie de materiales para los que no estamos muy avezados en elementos constructivos, nos empiezas por traer un trozo de cal. Claro, la cal es la base de la construcción desde todos los tiempos. ¿Qué significa la cal como elemento constructivo para ti, José? Bueno, esta es la base de la construcción, ¿no? Ya desde todos los tiempos se ha utilizado tanto la cal grasa como la cal hidráulica. Ya los romanos, pues fíjate lo que formaron con la cal, ¿no? Los puentes, los acueductos, las ibes, las acequias, y después pues los árabes también la siguieron empleando, ¿no? Y es el material que sin cal pues no habría construcción, a no ser que lo hiciéramos de adobe o de barro, cosas así. ¿Y qué tienes que hacer con la piedra de cal? Bueno, pues la piedra de cal tiene que ser una piedra de buena calidad, hay que apagarla, meterla en agua, dejarla como mínimo 6 meses, o cuanto más años tenga mejor, en reposo, y a partir de ahí pues utilizarla con una de cal y 3 de arena, o con polvo de mármol, que también como se hacían los estucos romanos. Y tú la aplicas moldeable, es decir, claro, es maleable, claro. Es maleable y tú estás dándole una forma. Claro, y para blanquear también, ¿no? Para hacerla líquida. Y si yo te dijera que si esa cal me parece inconsistente y que creo que es que no tiene fuerza para mantener una estructura, ¿tú qué me dirías? Bueno, pues la cal, si fuera hidráulica, podría endurecer hasta abajo del agua. Una cal hidráulica a 1200, 1400 grados que está metido, pues podría endurecer hasta abajo del agua. Y además ahí están los morteros romanos, ¿no? Lo que estábamos hablando de Pompeya, que eso con el polvo de mármol, pues eso se hace. Es que ten por cuenta que el procedimiento de la cal, tenemos una piedra caliza, se mete en el horno, ahora se apaga bien en polvo o bien en pella, y ahora una vez que se mezcla con polvo de mármol o se puede mezclar con árido, pues lo que vuelve a hacer, se va carbonatando con el tiempo, lo que vuelve a convertirse otra vez es en una piedra, en lo roca. que fue. Pero ya con la forma que le ha dado el artesano, el arquitecto, el diseñador. Allí en el Castillo de Santiago, en San Lucas, en la Torre del Homenaje, que es hexagonal, en uno de los ángulos que dan para poniente, vemos los encadenados de los sillares de piedra. Pero los llagueados están hechos de mortero de cal. Bueno, pues en la parte alta, los azotes del viento están destruyendo la piedra, la están erosionando, desgastándola. Sin embargo, las llagas del mortero de cal permanece por encima de la piedra, o sea que es más dura que la piedra. O sea, que la climatología está desgastando antes la piedra que el mortero de cal. Que la llaga, claro, y allí se puede ver perfectamente. Y José, en cuanto a la madera, ¿qué nos dirías como elemento constructivo para estas labores tuyas de restauración de la madera? Claro, lo que queríamos decir es lo que hay detrás de la cal, ¿no? O sea, de lo que hay detrás de un torrón de cal, ¿no? La cantidad de oficio, la cantidad de mano de obra que se puede utilizar con la cal. De la madera podríamos hacer lo mismo, desde ver una masa forestal hasta poder coger los árboles cuando son correctamente indicados para poderlo talar y después elaborarlo, pues aquí mismo podemos tener, que lástima que la cámara no lo hable, pero podríamos tener aquí una madera de palo santo, que esto huele como el anís, o esta madera que tenemos aquí de ciprés, entonces, o las caobas, o el cébrano, o el ébano, o el bengué, en fin, o los pinos, hay miles de clases de madera, las maderas preciosas. Entonces, ¿cuántas manos de obra hay detrás de un árbol, o las maderas de cedro?
¿Cuánta mano de obra? Entonces todos los oficios, esto que lleva existiendo 2 o 3 mil años, no van a desaparecer todo en 10 años, en 20 años, claro. ¿no? Y mira, me gustaría saber tu opinión en cuanto a restaurador, porque hay veces en las que uno se encuentra con piezas antiguas, ya que estás hablando de estuco o de maderas, y hay que reconstruir partes que no existen. ¿Tú eres partidario de imitar absolutamente lo que había o de dejar la impronta del restaurador? Es decir, que se sepa que ha habido una fase en la cual se ha restaurado y pertenece a otra época. ¿Tu opinión cuál es? Es que eso depende de la pieza que se vaya a restaurar. Hay piezas que pueden estar a larga distancia, como un retablo, entonces, pues si dejan un poquito de testigo, pues no pasa nada. Ahora, cuando tú tienes que restaurar un bargueño, una piececita que la tienes así, tan cerca, imagínate un violín, un instrumento, ¿no? Entonces no le va a dejar ahí tanta huella. Entonces lo que sí se puede hacer es restaurar, se puede dejar testimonio, porque se puede sacar una fotografía de cómo estaba antes, de cómo queda después, incluso si quiere le puede dejar una línea, como si fuera una... Para que se vea el antes y el después. Exactamente, ¿no? Como si fuera, como nosotros le llamamos, una punta de trazar. A los antiguos, en vez de trazar con un lápiz, trazaban con una punta de trazar. Entonces se puede dejar una rayita y se puede saber perfectamente cuál es la pieza nueva y siempre la documentación que acompañe a la obra de arte. Y José, tu labor de restauración se ha movido por Jerez también. No hemos hecho cosas, sí. Por Sanlúcar. ¿Qué aspectos de Jerez, que antes me estabas hablando de fachadas que siempre te habían impresionado, aquí mismo sí, en la avenida? Sí. ¿Qué aspectos así principales te gustaría resaltar? Bueno, esos esgrafiados que hemos estado viendo por ahí, hombre, también yo una cosa que valoro mucho, San Miguel, que ahí están los retablos de Martínez Montañés, o también la Cartuja, ya que allí está el retablo de la Merced, de Sanlúcar, de Juan de Oviedo y de Vandelvira, que por suerte por lo menos está aquí, porque allí no sé yo si todavía hubiera seguido existiendo, que es más o menos de 1619, así en proto-barroco, y la verdad que es una maravilla de que esté ahí conservándose. El Imafronte, que también tiene la Cartuja, sí, de 1571. ¿Sí? Entonces, cuando estás en esos procesos de restauración, tú eres consciente, como nosotros pretendemos sacar los libros a la calle para reivindicar esa cultura y esa cultura ancestral o de hace tantos años, en realidad tú lo que le estás haciendo es poniendo fotografías a la gente, fotografías visuales para que lo toquen, de lo que verdaderamente ha sido esa manera de pensar de nuestros antepasados, ¿no, José? Claro, es que es necesario. La gente cuando pasan por las calles, pasean por las ciudades, pues, hombre, es verdad que todo el mundo no va a ir mirando para arriba porque iría tropezando, pero de vez en cuando pues hay que mirar y valorar las fachadas, y ten en cuenta que en Sanlúcar la mayoría de las casas verdaderas de Sanlúcar son de teja. Ya después vino la época, en 1800, 1850, y ya empiezan a hacerse pretiles, azoteas, y va perdiendo el carácter de la Sanlúcar señorial de ese tipo de casas de teja. Pues si te parece, en la segunda parte del programa vamos a hablar de por qué te aficionas tú a toda esta artesanía, a restaurar, a aficionarte al arte antiguo, y cuáles han sido tus modos de operandi, es decir, que eres una persona autodidacta y que de qué escuelas has ido bebiendo para llegar a tener la formación ahora que tienes, ¿no? Y que a su vez divulgas. Claro, es que ahí es donde está la base. Ya después lo veremos, ¿no? Yo pienso que lo importante son las raíces. Igual que un árbol, igual que la solera de los vinos. Exactamente, tiene que ver las raíces. Entonces uno no puede renegar de su tierra. Uno tiene que estar siempre orgulloso del sitio donde uno ha nacido. Yo tuve la suerte de nacer allí en el Caunová, entre los Navazos, entre las cocineras, allí en Bajo de Guía. Al pie del Guadalquivir. Eso es, entre las dos orillas, y allí pues aquello era una universidad. Cuando mi padre, que era maestro redero, cuando se hacían las redes a mano, con el cáñamo, con el esparto, con el hilo casero, y entonces allí pues estaba la lota todavía en Bajo de Guía, y allí estaban los carpinteros Rivera, allí en medio de la arena construyendo los barcos. Y entonces allí iban ellos con sus plantillas, con sus cuadernas, y iban al coto o al pinar y se cogían las ramas de los árboles, que tenía que tener una forma
ellos le iban numerando, porque lo que son las cuadernas no se deberían de empalmar, si no es necesario. Entonces, si tú coges una madera veticorte, una madera atravesada, pega un barco con otro, está tronchado. Claro, entonces había que coger una cuaderna que lleva el mismo hilo de la madera, y ahora se ponía allí a montar la quilla, a montar todo lo que las cuadernas, el costillaje, la obra, la cubierta, el forro del barco, doblando las maderas con agua y con calor. Y entonces allí ya empieza a gustarle a uno todo este tema, ¿no? Y también viendo a los albañiles, cuando se hacía, no tenía ni hormigonera siquiera, le cogía un ro y hacía allí como un cráter y empezaba a usar el cemento, la cal, la arena, y allí con los ro empezaban a manejar la cal y la mezcla y a construir para arriba con andamiajes de madera y todo. Entonces yo era un chiquillo que yo, en vez de estar jugando, pues jugaba viendo trabajar. Y yo pues desde siempre pues yo quise ser un obrero, vamos, que yo tuve la oportunidad de estudiar, pero yo quería ser un obrero, ¿no? Pues permíteme que hagamos un descansito. Estamos hablando con José Pericache, porque todos lo conocemos y ustedes lo conocerán de aquí en adelante como José Pericache, con un artesano y un divulgador nato, y vamos a seguir después de los consejos que nos interesan aquí en Sol Televisión, en el programa Puerta de América. Ahora volvemos. Y el caso es que andaluces somos, incluso a lomos del Google, esa herramienta multicolor que secciona y disecciona, vincula, atrapa y divulga 1001 localizaciones andaluzas. Pues eso, que andaluces somos, muchas veces adornados y envueltos entre celofanes de regalo, otras iluminados por guirnaldas multicolores, y las más de las veces ridiculizados por otros, del más allá, extranjeros de lo español, más planificados, resueltos y europeos quizás, pero menos humanos, existenciales y esperanzados. Yo hablo en andaluz, con el mismo calor de este verano en la punta de los dedos y un trozo de esperanza en el bolsillo. Nos ladran, luego cabalgamos, autonomía grandiosa, siempre a la espera de esa voz del llamador. A esta es. Yo hablo andaluz. Entre mí gentes inmemoriales, de hogares apacibles, de rescoldillos de cisco, olientes a alucema. Y bien hallados somos, lo sabemos, para todas las gentes de bien que siempre nos abrieron la puerta, pongamos por caso desde Madrid hasta Pekín, en casi todas las partes nos abrieron las puertas. Y las cosas son como son, y los tiempos traen estos tiempos. ¿Qué vamos a hacerle? No hay más cera que la que arde. Y el caso es que en nuestra tierra, del andaluz cerrado, seguimos estudiando, planificando empresas, trabajando como los mejores, pero siempre, siempre con el estigma de la siesta o de los calores del verano. Pero nos queda todo el día de hoy y todo el mañana por delante para no perder los nervios, para devolver esa bofetada sin manos que tanto duele, porque demostraremos que somos más que ferias forzadas, somos más que pleamares de farolillos o compromisos de saraos. Sí, es verdad que no estaría de más que sus majestades esquiaran algún año en Sierra Nevada o veranearan en este Golfo de Cádiz, porque a veces necesitamos más marketing que tecnología, más fotografía que razones y más ropaje que cuerpo, digo para estos casos. Así que no te apures, Andalucía, porque esos que ladran a tu paso, tú, dama ostentosa y fastuosa, indiferente a tiquismiquis e incitadores de escaparate, te quieren. Y ahora sigamos con nuestro andaluz cerrado, que los relojes nunca andan para atrás. Y en el fondo empezaremos el verano envidiados por esta salud y bienandanza que en lo moral siempre nos acompaña, porque muchos sabemos de lo inalcanzable para otros, esa maravillosa, única y estupenda manera de vivir aquí, en Andalucía. Y seguimos en Sol Televisión, en Puerta de América, y seguimos con nuestro invitado, José Pericache, porque así lo conocemos todos. José Pericache es autodidacta, y yo creo que estaría muy bien que nos dijeras por qué los andaluces debemos
ayudar, debemos poner, yo siempre he dicho, nuestro granito de arena, pero tú tienes una variante, José. Claro, es que ¿Cómo tenemos que ayudar los andaluces? Yo, aunque me gusta la construcción mucho, yo digo que un granito de arena, pues es la palabra que se emplea, ¿no? Colaboramos con un granito de arena y yo creo que la arena se tritura, pero a mí me gustaría siempre colaborar con un grano de trigo. Si todos colaboráramos con un grano de trigo, pues fíjate que de un grano de trigo puede salir una espiga o dos o tres que tiene 60 granos, entonces iríamos multiplicándonos. Esto es un ejemplo que pongo porque esto puede ser una idea, puede ser un proyecto, puede ser un sueño, el grano de trigo, o una ilusión. Esto, guardado en un cajón, no germina. Entonces hay gente que tienen ideas, gente que tienen proyectos, gente que son capaces de tener proyectos y transmitírselo a los demás, y eso es lo que creo que nos falta ahora mismo. Tenemos mucho individualismo y hay gente que tienen ideas, tienen proyectos, tienen posibilidades de ayudar a los demás y muchas veces se ahogan o se atragantan con el grano de trigo. Y yo creo que lo bueno es que pongamos todo de nuestra parte. Y yo creo que es la única manera de poder tirar para adelante, porque Andalucía lo tiene todo. Porque el trigo germina y se reproduce, ¿no? Se multiplica, claro. Se multiplica. Y el grano de arena se destruye. Se tritura, a lo más, ¿no? E incluso de argamasa unos con otros, pues puede construir un edificio. Pero yo creo que el grano de trigo es más rentable y creo que cala más hondo que un grano de arena. Así que yo prefiero decir que colaboremos con un grano de trigo. Pues vamos a quedarnos también con una idea, porque puede ser un titular también fantástico. Los andaluces debemos colaborar con un grano de trigo, porque nos va a dar más movimiento y más crecimiento en el futuro. Estamos hablando de que, José, tú eras autodidacta. Ser autodidacta significa que has bebido de todas las fuentes que se te han puesto a tu alrededor. En concreto, ¿qué es lo que te ha ilusionado desde tu vida, desde que tú has empezado a ver cosas que te interesaban? Bueno, como te dije antes, desde el sitio donde uno se cría, ¿no? El ambiente, enfrente de mi casa había un tejado de ladrillo, y entonces sí que yo con 4 o 5 años lo que quiere es coger barro y estar siempre haciendo tonterías. Entonces ya después, como te decía, lo de la madera, pues yo estuve de aprendiz con 12 años, que por ahí tengo la castilla de escolaridad. Y la primera nómina, entonces yo entré en una carpintería de ebanistería, que era cuando se trabajaba a mano. Yo tuve la suerte de que desde el año 68, 69 hasta el 70 por ahí, pues en los talleres prácticamente no había maquinaria ninguna, entonces había que trabajar y elaborarlo todo a mano, escoplear, labrar, espigar, contramordar, todo se hacía a mano con aquella cola animal, la cola negra, la gomalaca, la perrubia, la cera virgen, los pigmentos naturales, y entonces todo eso te va llevando a tener esa conciencia que yo se lo recomiendo a todos los jóvenes. Los jóvenes deberían de participar en talleres de artesanos y ver a pie de obra cómo se trabaja, que a algunos se le ocurrirá y le dará, como te diría yo, como una lucecita para que le gusten los oficios. Pero que luego tu actividad no se ha quedado simplemente en los oficios, porque te has empapado de manuales de arquitectura, trabajas con música clásica, nos recomiendas continuamente qué tipo de música clásica consideras ideal para cada oficio. Claro. En fin, que tu formación o tu idea es que el ser humano tiene que ser enciclopédico, claro, ¿no? Como en el Renacimiento. Claro, es que el ser humano tiene que tener un sentido universal. A eso también lo estábamos hablando antes, ¿no? Tiene que tener un sentido universal. Yo tengo un papelito que después lo veremos, y yo me guío por unas 5 normas, que tampoco los cumplo siempre. Yo digo, primero mirar, escuchar, pensar, hacer y mejorar, porque hay que mirar todas las partes, hay que escuchar todas las partes. Y después piensa lo que has visto, lo que has escuchado, hay que escuchar las tormentas, el viento. Escuchamos poco ahora, ¿no, José? Claro, hay que escucharlo todo. Y después de lo que has visto y has escuchado, y a todas las partes, a todas las civilizaciones, a todas las religiones, hay que escuchar, y después tú decides por lo que tú vas viendo, ¿no? Entonces, una vez que tú piensas, hace, trabaja, y lo que haga cada día, pues intenta de mejorarlo, ¿no? La gente que te rodea, los propietarios de casa, ¿tú ves que se están interesando por tus trabajos, por tu manera de enfocar la restauración de la historia, de ese patrimonio arquitectónico? ¿Tú ves respuesta en esos propietarios, ¿no? Sí, por supuesto, costaba trabajo. Hace 10 o 15 años la gente entra por las puertas de su casa, pero ellos no miran ni la fachada, no saben ni lo que hay en su casa. Entonces, cuando tú vas viendo así, con la luz rasante, que es cuando se va viendo el llagueado,
Entonces tú le vas diciendo que yo que en tu casa hay, pero ¿dónde está? Y entonces hemos ido sacando, ya hemos sacado 10 o 12 restos de fachada, lagunas, y la gente está interesada. Y antes tenía yo que ir a buscar a la gente, pero ahora muchas veces me ven por la calle y me dicen, escucha José, que en mi casa hay un artesonado, ¿y tú crees que en mi fachada hay algo? Y digo, pues mira, pues precisamente aquí en este balcón, es que yo llevo ahí muchos años y no lo he visto. Y me acerco y digo, pues mira, pues aquí está. Y así eso es gratificante para ti, ¿no? Claro, cuando tú vas viendo que la gente colabora contigo y que la gente se entrega y que te da las llaves de la casa. Y cuando tú quieras, tú te traes las cámaras y sacas de aquí. ¿Se dejan aconsejar por ti? Claro, por supuesto. ¿Y tú crees que es posible? Que esa labor está haciendo también escuela para los que te rodean, José? Bueno, yo de eso todos los días hay gente que me dicen cosas, que me pregunta, y viene gente de fuera. El año pasado vino una señora de Mallorca, que es arqueóloga, y estuvo buscándome para que la localizara y le dijera dónde estaba todo eso esgrafiado, y la muchacha se fue de aquí. Me vas a permitir que yo me dirija a nuestros amigos televidentes y si ellos quisieran en algún momento, lo que es fantástico es poder ver el estudio, que realmente es una nave inmensa de José Pericache, porque allí tiene restos y acopio de todos los materiales que trabaja, de los cuadros que restaura, de los esgrafiados que desarrolla. Es decir, que entrar en ese mundo oyendo música clásica y escuchando los consejos de José Pericache en esa nave donde él tiene toda su vida concentrada en estos objetos, y aquí lo que ha traído es una representación de los mismos, es una verdadera maravilla, José. Yo no sé, me he permitido invitarlos en tu nombre, pero porque así, viendo la casa del personaje, muchas veces puede uno reconocer perfectamente de quién estamos hablando, ¿no? Hombre, había un dicho antiguo que decía, solo me creo de aquel que habla con lo que se gana la vida. Yo no puedo hablar de los astronautas porque yo no soy astronauta. Repítelo, que eso es otro titulado, José. ¿Qué es lo que has dicho? Hombre, que nada solo más... Solo me creo del que habla con lo que se gana la vida, ¿no? O sea, si yo no soy astronauta, yo cómo me voy a poner a hablar de... ¿Qué va a decir Pamplina, no? No, y si yo no soy submarinista, ¿para qué me voy a decir lo que hay en el fondo del mar? ¿Entiendes? Entonces, el que va allí, pues verá aquello que es una nave, que aquello tiene 126 metros, porque aquello es un cuarto de tiesto, porque tengo allí de todo, ¿no? Madera, porque es verdad, es que los materiales hay que tenerlos depositados. Es que si tú quieres restaurar un violín con palo santo, tendrás que tener un palo santo antiguo. No vaya a buscar un palo santo ahora. Claro. Y si tiene que restaurar un mueble de caoba antigua, pues tendrá que tener madera antigua. Y si necesita un naranjo o necesita un olivo, pues yo tengo allí olivo y naranjo, que son regresos, que hace 30 o 40 años. Entonces la madera está en las condiciones, o un pino viejo que hay que restaurar un retablo que tiene 200 años, pues yo tengo allí madera de 200, de 400 años. Yo creo que antes nos estabas haciendo alusión al ladrillo, y el ladrillo se nos ofrece hoy como un elemento casi vulgar. Sin embargo, para ti tiene una connotación absolutamente fundamental. ¿Qué es el ladrillo y qué hay detrás del ladrillo? Bueno, mira, el ladrillo hoy dice que es la causa de todos los males. Pero yo no estoy de acuerdo, porque el ladrillo es una base de la construcción. Pero además, que hay detrás de un ladrillo. Yo veo que hay expertos, economistas, que hoy salen diciendo que la gente que trabaja la construcción, pues que se tienen que reconvertir, que se tienen que formar en otros oficios, que se tienen que reciclar, porque de aquí a unos pocos de años no van a trabajar más. Y yo digo que, no sé, pues yo no me haber enterado bien, o lo ha dicho este hombre muy ligero, porque ¿qué hay detrás del ladrillo? Pues mira, tenemos el barro, tenemos el horno, tenemos el que lo transporta, tenemos el que lo monta, tenemos el que lo reviste, y del ladrillo después tenemos el que pone la solería, el que hace los cuartos de baño, el que hace las griferías, el que hace las puertas, el que hace las lámparas, el que hace los muebles, el que hace los colchones, el que hace los frigoríficos, el que hace la ropa de las camas, el que hace las almohadas, el que hace las cortinas. Es que si no construimos, ¿qué tenemos que reciclar? Media sociedad. La sociedad está para reciclar media sociedad. Claro, lo que pasa es que lo que tú propones y nosotros proponemos es que la construcción o la reconstrucción sea siguiendo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y nuestra historia, que no perdamos la manera de ser de nuestros pueblos, ¿no? Que las edificaciones sigan manteniendo esa manera de ser que tenemos los ciudadanos de Jerez, de Rota, de Chipiona, de Sanlúcar y de Trebujena, ¿no? Claro, la planificación urbana.
Ya eso desde los tiempos de los romanos ya había una planificación humana. Y la hemos perdido durante unos años, ¿no? Y la vista está que San Lucas, hasta 1900, por ejemplo, la línea de la banda de la playa estaba correctamente planificada. Hasta ahí se llegaba a la construcción. Y estaban todas las calles bien ordenadas. Ahora, ya empezamos en 1930, 1940, se perdió la planificación. Ahora hay calle, edificio por todos sitios. Entonces se tenía que haber seguido planificando. Una ciudad tiene que crecer como si tiráramos una piedra en una laguna. Va formando ondas. Tiene un núcleo central, corazón de la ciudad, y vamos creciendo. Mira Jerez, una circunvalación, después otra, ¿no? Porque ha ido creciendo. Pues eso tiene que estar previsto. Hombre, está claro, no vamos a construir ahí en la carretera una casa histórica. Claro. Pero la casa histórica que está aquí, vamos a conservarla. En cuanto a la restauración, permíteme que te haga una pregunta quizás comprometida. Como tú eres artesano y restaurador, todo el caso que hubo con lo del ex homo, de esta señora en la iglesia que empezó a pintarlo y no salió muy ortodoxo, ¿tú eso en realidad cómo lo ves, José? Hombre, yo lo veo que eso fue como una venganza contra esa señora. Yo no es que la defienda a ella. De todas maneras, ella no se coló allí a hacer ese trabajo, alguien le dio la autorización. Ella dice que había hecho otros trabajos. Ella dijo que no había terminado ese trabajo. Además, alguien la traicionó porque precisamente la denuncian cuando ella no estaba allí, cuando se había ido de viaje. Cuando ella viene y dice que el trabajo no se ha terminado, que tenía que haber alguien haberla visto, a ver cómo lo hubiera hecho, que hubiera hecho un proyecto, de acuerdo, pero yo creo que eso lo que se nos fue es jactarse con ella y humillarla. Una persona con esa edad, pues o no lo hubieran permitido desde el principio o no lo deje y cuando esté a la mitad ahora la traiciona. Es como si yo tengo ahí la moto, que te veo que estás tú mirando la moto y digo, me va a quitar la moto, claro, y cuando quita la moto entonces lo denuncio. Ya, pero es que entonces hay que fijarse en los antecedentes, porque tú que estás manejando la restauración y estás pintando muchas bóvedas de iglesias, de capillas, y que luego uno ve el resultado, pero a priori ha tenido que ser el obispado, ha tenido que ser el párroco, ha tenido que ser el hermano mayor de una hermandad, claro, el que pone en ti la confianza y te dice, restáurame esta capilla o este retablo o esta cúpula, ¿no? Sí. Que eso es una responsabilidad enorme, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y eso cómo se lleva la sangre? Que tú estés objeto de la crítica, entre comillas, bueno, desde el minuto 0 hasta el 90. Claro, eso es como todo. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Hay obras que se caen, y nadie le da importancia. Entonces yo lo que hago son los primeros auxilios. Apuntalamiento. ¿De acuerdo? Para que no siga cayéndose. Yo tomo muestras, repongo los 4 pedazos que faltan. Había alguna vez, como la Hermandad de Rocío, que hemos tenido que decorar una capilla nueva, que por ahí tenemos fotos. Y cuando veo que hay una entrada de agua, pues lo primero que hago es intentar, como un barco que tiene una vía de agua, lo primero que hay que hacer es salvar el casco del barco. ¿Entiendes? No voy a empezar a salvar primero los muebles, tendré que procurar que el barco no se vaya a pique, no se hunda. ¿Y la segunda parte? La segunda parte, yo digo, en la Plaza Cabildo puede haber 200 personas comiendo piñones, está todo el mundo muy conforme y nadie hace nada. Pero ahora sale uno cantando y ya hay división de opiniones. Uno dice que canta bien, otro dice que canta mal, pero alguien tendrá que hacer algo. Alguien que entienda de cante, ¿no? ¿Me entiendes o no? Pero alguien tendrá que provocar la mirada y provocar la atención y provocar la crítica, ¿no? Porque es verdad que a todo el mundo no le gusta todo. ¿Y tú has tenido, en tu trayecto de artesano, restaurador, has tenido críticas que no las has enfocado a priori muy bien, que no te han sentado bien, José? No, yo verdaderamente no he tenido mala suerte. La verdad es que las 4 cosas que yo he ido haciendo por ahí, en muebles, en algunos retablos y en algunas bóvedas y eso, pues ha quedado bien. Claro está, siempre es quien dice, bueno, pues yo este color lo hubiera puesto más oscuro, lo hubiera puesto más claro. Pero es así. Además, ahí con el tema de las restauraciones, hasta los más expertos tienen contradicciones, porque eso es como cuando un enfermo acude a un médico y se reúnen 10 médicos y sin haber visto al enfermo dice, bueno, pues si le duele el estómago, hazle esto. Pero primero habrá que ver al enfermo y habrá que tratarlo según cada uno. Todas las pastillas no le cae a todo el mundo igual. Claro. Y al referente a lo que te va a decir, yo siempre me respaldo con un ejemplo que es lo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Sabemos que se ha restaurado recientemente los japoneses y la han limpiado.
¿no? Y un amigo mío me regaló un libro así grande donde viene todos los detalles. Los detalles de la restauración. Todo. Y entonces, claro, cuando vemos el antes, vemos que las pinturas estaban oscuras, estaban oxidadas del humo, del tiempo. Pues ahora le han sacado, los rojos son rojos y los azules son azules, tal como lo pintó Miguel Ángel. Hasta los propios expertos, algunos dicen que le gustaba más cuando estaba oscuro. Pero bueno, es que si no, no se hace la obra. Claro. La idea de Miguel Ángel era pintarla con esos colores que han salido ahora. Claro, cuando Miguel Ángel lo pintó, pues lo pintó, claro, ¿no? Es igual que si nosotros estamos en el invierno dentro de tu casa y vas a la playa, pues en 2 o 3 días te pondrá colorado, te pondrá tostado o cambiará de color. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? El uso y el paso del tiempo para que las obras vayan cambiando de color. Pero la conclusión es que había gente que antes de ver tus actuaciones o las actuaciones que tú has propuesto en determinados edificios, que muchos de ellos me consta que estaban ruinosos, el antes y el después ha sorprendido a mucha gente. Claro. Es decir, que no se esperaban que una actuación de restauración con ese mimo, con esa dedicación, con esa escrupulosidad haya tenido esos resultados, y eso es lo que ha merecido la felicitación hacia ti, ¿no, José? Hombre, claro, ahí estaba la casa de Muebles Muñoz, que estaba todo destrozado, y ahí pues restauramos algunos artesonados, algunas pinturas murales, y la verdad es que estaba todo destrozado. Incluso algunas veces decía, no, esto no merece la pena, esto se tira. Y entonces yo decía, no, pero esto cómo se va a caer, cómo se va a tirar, esto vamos a intentar de conservarlo, vamos a evitar primero que se siga lloviendo y después lo acometeremos por dentro, y ahí está, ¿no? Y sí es verdad, ahí sobre todo en el San Juan de la casa, que hay allí un artesonado, unas pinturas, y tengo gente que han estudiado historia del arte o también bellas artes, y me dicen algunos que pero es que tú no has dejado la línea de donde se ve lo viejo y donde se ve lo nuevo. Entonces yo digo, sí, la línea está, y yo te voy a decir dónde está la línea. Pues yo quería que se hubiera notado todavía más, que llegara viendo que todo el mundo se diera cuenta. Hay una técnica que es arrigatino, que tú metes el mismo color, como si, por ejemplo, ese dragón, el ala, desapareciera. Pues entonces tú le conformas otra vez el ala, pero ya no lo hace con una tinta plana, sino lo hace formando rayitas, que a la distancia lejos se integra, pero de cerca tú ves que está esos rayitas. Claro. O a puntarino, que está eso a base de circulitos. Que esos dragones, como tú bien sabes, es una alegoría y que forman parte de las covachas, de ese monumento sanluqueño tan emblemático, y que por otra parte es el logo de nuestra fundación, claro, ¿no? Las covachas, ¿cuántos artesanos habría ahí trabajando, José? Pues imagínate, mira, ahora que has sacado lo de las covachas, y yo no quería hablar de las covachas, pero voy a hablar. Precisamente tengo ahí, ya lo veremos después, un artículo que escribí hace unos pocos de años, y tengo fotografía y cosas, ¿no? Las covachas, según dice, del siglo XIV, siglo XV, de estilo gótico manuelino, y es verdad que es una pena, aunque esté mal decirlo, que las covachas sigan estando cerradas después de tantos años. A las covachas hay que darle un uso, hay que darle una utilidad, y si no, que se la dé una fundación, que se la dé una asociación, o que se le dé a una bodega, para que meta allí unos pocos de barriles de vino, que no le importa que haya humedad. A una bodega, un barril, que le importa que haya humedad, que haya telaraña, o que haya pero hongo, que tengan un uso. Pero que aquello se abra de par en par. José, antes, vamos a finalizar el programa dentro de poquito, pero antes tú te has puesto, porque José no solamente es artesano y autodidacta, sino que también tiene su vena y su componente artístico y poético. Tú te has puesto en la piel de una casa y has hablado como si la casa te pidiera cosas cuando estás dentro restaurándola. Para finalizar el programa, ¿nos podrías decir qué es lo que te dice la casa cuando tú estás dentro trabajando en ella, José? Hombre, yo normalmente cuando paso por el umbral de una casa antigua, porque es verdad que hemos restaurado unas pocas de casas, pues yo escucho que la casa como si me hablara, ¿no? Y la casa me dice, José, tú que has llegado hasta mí, que me acaricia con tus manos, que me roza con tus pinceles, que escucha mi lamento, que sientes mi latir, que sufres mi crujir. Y yo que estaba aquí antes que tú y antes que todos los que hoy pudieran vivir, yo he visto bajo mis techos y entre mis paredes amar, engendrar, nacer, crecer, reír, llorar, maldecir, traicionar, matar, morir. Ayúdame a seguir. Esta es mi ciudad,
yo quiero seguir estando aquí, para ti, para los demás. Gracias, José, por enseñarme a los demás. Eso es realmente emocionante y te hace ir avanzando hacia adelante y tomarte esas restauraciones todavía, si cabe, con más motivación y más resolución, ¿no? Claro, es que la ciudad donde uno vive, aunque sea el universo total, la tiene que hacer uno propia. La ciudad donde tú vives, las calles, las casas, las plazas, son parte tuya. Entonces tú la tienes que defender. Está claro que yo tengo que defender mi casa y mi familia por encima de todo, pero yo tengo que convivir con los demás. Entonces yo tengo que defender. Y es verdad que cuando, como tú me decías, con 5 o 6 años, yo iba a recoger a los desperdicios de las casas para los cocinos. Y yo llegaba hasta el San Juan. Y yo con 7 o 8 años decía, ¿qué me gustaría ver esta casa? Y hoy el destino me ha dado la oportunidad de todas aquellas casas que yo nada más que llegaba hasta el Cancé o la Cancela. Hoy yo he podido entrar en aquellas casas y restaurarlas. Restaurar las casas y tener las llaves de aquellas casas. Y te estoy hablando de 40 o de 50 casas. Pues hemos tenido, amigos de Sol Televisión, a José Sánchez Muñoz. Todos lo conocemos y ustedes lo van a conocer a partir de ahora por José Pericache. José, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sol Televisión. No será la última vez porque necesitamos que nos divulgues, que nos ilustres y que nos apasiones con esa manera tuya de enfocar las cosas. Déjame que diga una cosa. Una cosita. Pero con sentido universal. Venga. Los 4 pilares fundamentales para la sociedad, te encuentres donde te encuentres, son para mí. El primer pilar, cuando te levantes cada día, el alimento. Alimento para todo el mundo. Segundo, salud. Si te alimentas bien de forma razonable, tendrás salud. Después del segundo pilar, la convivencia, que está muy bien la educación, los conocimientos, la formación, pero lo más importante es la convivencia. Alimento, salud y convivencia. Ya salgo de mi casa, ya me pongo de pie, ya convivo con los demás, con todos los que me encuentre, con todo, la convivencia. Y después el trabajo. No te salgas de los 4 pilares. Trabajo te da alimento, salud, convivencia, trabajo, alimento, salud, convivencia. Después los ratos libres te vas donde quieras, a pescar, a rezar, a jugar fútbol donde tú quieras. Y hacer más grande nuestra comarca y nuestra Andalucía, José. Hacerla como fue. Una gran región y pues, una gran... muchísimas gracias, José Pericache. Gracias a Sol Televisión hemos estado en el programa Puerta de América, desde la Fundación Puerta de América y con este estudio magnífico de Sol Televisión en Jerez. Gracias a Jerez, a Rota, Chipiona, Trebujena y a Sanlúcar por estar ahí un poquito más cerca. Nosotros seguiremos cada viernes aquí, si ustedes lo tienen a bien, para oír y divulgar nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra gran Andalucía que hemos de sacar adelante, si Dios quiere, de una vez por todas. Muchas gracias, Sol Televisión, y hasta el viernes que viene. Gracias.